Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día vamos a conversar sobre un tema obviamente que constituye la gran preocupación no solo de la autoridad y del empresariado del país, sino que también debiera ser de todos los salvadoreños, que es cómo se está enfrentando la hacienda pública, no solamente ahora, en este momento, sino que también de cara al futuro. Hay temas importantísimos que vamos a tocar esta noche con el señor ministro de Hacienda y próximo ministro de Hacienda también, Carlos Cáceres. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Hola, Nacho. Qué alegría estar contigo esta noche. Y tú decías que estabas más optimista que nunca. Me imagino que estás más optimista por este reconocimiento que al final te da el presidente electo al pedirte que te quede en el cargo, ¿no? Bueno, Nacho, sí, es un halago que el presidente electo me haya pedido que lo acompañe en su próximo periodo. Te quiero decir que no me fue difícil decirle que sí lo iba a acompañar. Conozco al presidente electo, ha sido mi compañero de gabinete cuando fue ministro de Educación, y la verdad que pude apreciar en él muchas cualidades, no solo la sencillez, la capacidad de trabajo, todo el esfuerzo que él hace en beneficio de los programas sociales, y creo que tiene características para poder seguir adelante con lo que hasta ahora se ha realizado. ¿Y el ministro de Hacienda es amigo de los ministros, no? ¿Del resto de ministros? Parece que no, dicen que es como el hombre malo de la película. Bueno, yo creo que... Me imagino que le negaste más de una vez alguna petición al que era ministro de Educación sin y duda actual alguna, presidente electo. sin duda alguna. Y déjame decirte que no es gracioso administrar pobrezas. Cuando hay dinero no hay problema con administrar riqueza. Administrar pobreza es difícil. Voy a repetir lo que siempre digo en materia de equilibrio fiscal. Cuando la bicicleta corre a plena capacidad, es lo mismo que el crecimiento económico corra bien, entonces el equilibrio se guarda por sí solo. Pero cuando la velocidad es limitada, como hemos tenido en este periodo, después de la crisis del 2008, salir del menos 3.5 que teníamos y llegar a niveles del 2%, creo que también es un éxito, pero también con un crecimiento económico moderado, el equilibrio de la bicicleta hay que guardarlo, y eso partiendo es lo de la que base nos ha que hay tocado. interpretaciones diferentes. Entonces tu interpretación es que se salió del 3.5 negativo a un 1.9 o casi 2, como tú dices, por ciento. Bueno, algunos dicen sí, pero ese fue un hoyo nada más, un hoyo que marcó un pico, digamos, ¿cierto?, negativo para el país. Bueno, no pasó lo mismo en el resto de Centroamérica, que creció mucho más que lo que creció El Salvador. Los otros pudieron más fácilmente hacerlo. Bueno, déjame decirte lo siguiente, cierto que fue el hoyo, pero fue el hoyo de la crisis más importante, más grave que ha tenido la humanidad desde los años 1929. Entonces no creo que se pueda ver eso. Ahora, ¿por qué han salido los países de Centroamérica más rápidamente con nosotros? Hay una explicación, y los teóricos de economía lo dicen. Los países que tienen un tipo de cambio flexible tienen más habilidad y más herramientas para poder salir más rápido de la crisis que los países que tienen un cambio fijo. Y recuérdate que nosotros tenemos el más fijo de los cambios, la dolarización. Podemos decir que nuestro Banco Central es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces nosotros no podemos hacer política monetaria, y eso hace que los otros países tengan una mayor ventaja. Tienen toda la temática de la productividad y rentabilidad que da el tipo de cambio y la base de emisión. Así es que yo creo que eso es... A pesar de eso que tú dices, ¿es conveniente mantener el dólar o ya no es conveniente? Bueno, yo quiero decirte de que en lo personal siempre fui opositor a la dolarización, y yo la crítica que hago es que fue un tema que no se discutió, pero más crítica hago de que los que la hicieron y no administraron la dolarización. Aquí, si no fuera por nuestros hermanos lejanos, la dolarización ya hubiera entrado en una crisis de unas dimensiones que no quisiera preverlas, pero la dolarización hay que administrarla. Se debe administrar un incremento en la productividad, que puede dar una mayor rentabilidad a las inversiones, sobre todo a nivel de los productos exportables. Eso genera una cantidad de dólares lo suficiente para mantener la dolarización. Como eso no ha habido aquí, los hermanos lejanos han mantenido el proyecto de dolarización. Ahora lo que
nosotros hemos buscado ya desde inicios del gobierno del presidente Funes, y ahora hay que profundizarlo, en administrar la dolarización, en administrar los tratados de libre comercio, profundizarlos, y creo yo que ese es el gran reto que se tiene futuro. Bueno, veamos cómo estamos en la situación actual. Voy a partir con lo que señaló el presidente electo cuando nombró a los nuevos ministros, sobre todo cuando dijo voy a pedirle al ministro de Hacienda que continúe en el cargo, Carlos Cáceres. Dijo que lo primero que te pedía era modernizar el sistema de cobro de impuestos para que todos paguen los impuestos. Bueno, esa es una meta que siempre todo ministro de Hacienda lo debe tener. Cuando asumimos la cartera en el año 2009, la evasión fiscal era del 39%. O sea que de $100 que deberíamos cobrar, 39 se pierden en evasión. Ahora eso lo hemos bajado al 30% con un esfuerzo tenaz a nivel de todo el ministerio. Y naturalmente cerrando los portillos. Para eso se hizo la reforma del año 2009-2010, justamente que reformamos más de 100 artículos del Código Tributario para cambiar toda la estructura evasiva y elusiva que hay en el país. Inclusive en la segunda reforma que hicimos el año 2012 venía lo que era el impuesto alterno del 1%, justamente para que las empresas que no tributan y que siempre salen con pérdida, pero que siguen trabajando, no sé cómo hacen tener pérdida todos los años, pero que siguen trabajando con buenos éxitos, con buenos sucesos, vengan y hubieran tributado con un 1% de los ingresos brutos. Lamentablemente eso la Corte lo declaró inconstitucional y eso representó 30 millones, pero no son los 30 millones. Es que la mayoría de empresas que dan pérdida y que son recurrentes las pérdidas, no hay otra cosa más que una evasión clara ahí. Y el impuesto era una medida antievasiva. Nos dejaron sin esa herramienta, pero seguimos trabajando. A mí me decía un buen amigo que las reformas tributarias no era solo avanzar, sino que de pronto habían retrocesos. Avanzaba uno, pero siempre hay detractores de las reformas tributarias, y eso es lo que hace ir retrocediendo en el tiempo. Así es que el tema es no desfallecer y el tema es avanzar más que lo que uno retrocede. Ahora, cuando el ministro el presidente electo pide una modernización, porque eso dijo, modernizar el sistema de cobro de impuestos, ¿qué es lo que significa? ¿Habla usted con él sobre eso? Sí, y yo creo que él está preocupado porque naturalmente que antes de pensar en nuevos impuestos hay que pensar en cómo bajar la evasión y la elusión, cómo aumentar la base tributaria. Lo que pasa que hay quienes piensan que hay que aumentar la base tributaria de los chiquititos. Yo pienso que sí, los chiquititos deben dársele oportunidades para que se integren al sistema formal. El problema son los grandes informales que existen en la economía, y para eso nosotros desde el año pasado propusimos un sistema de control de la liquidez por medio del cual se llevan a establecer retenciones a la entrada y salida de efectivo de los bancos. Aquellas personas que estaban dentro del sistema formal, esa retención la podían pagar en cualquiera de los impuestos mensuales, sea el IVA, pago a cuenta o lo que fuese específico, pero aquellas personas que son informales, eso iba a quedar como un impuesto retenido. Y naturalmente que ese impuesto haría que las empresas grandes, todos aquellos que dicen mucha gente, ¿por qué no le va a cobrar a la tiendona? Que hay grandes empresarios ahí, para ellos es, para aquellos informales que se manejan sobre la base de efectivo. Entonces ellos pagarían su impuesto. Ellos van a preferir, en lugar de pagar impuesto, van a preferir estar dentro del sector formal. Entonces yo creo que a eso se refería el presidente electo, y creo yo de que tiene razón. Hay que trabajar en eso. Eso es un tema que día a día hay que seguirlo trabajando en el Ministerio de Hacienda. Ok, me parece más amplio el concepto de modernizar. Yo pienso que sí. También está el tema de la modernización de las aduanas. Antes te quiero decir que a mí me ha sorprendido cómo
los impuestos por importación de productos realmente ha sido mayor este año que los años atrás. ¿Por qué? Porque ahora no pueden meter cosas de contrabando, ahora no pueden meter papel bond en lugar de viruta de papel, no pueden meter dulces chinos en lugar de galletas, y estamos hablando de cosas legales. También habría que ver qué cosas ilegales van en los furgones, y naturalmente que ahora el peso ya no viene, un furgón ya no tiene 80 libras como declara, sino que ya tiene 120 libras y hay que pagar impuestos sobre eso. Así es que ese es un esfuerzo, Nacho, un esfuerzo que lo estamos haciendo. No creo que el esfuerzo en esta administración que está terminando haya sido en vano. Ha sido de veras un trabajo muy tenaz. Hemos mejorado los sistemas informáticos. Ahora auditamos la Dirección de Aduanas y la Dirección de Impuestos internos, auditan al mismo tiempo. Hay una reducción de mano de obra, y también hay una ampliación de entender qué es lo que pasa con las empresas. Ahora hay un sistema también de precios de transferencia, que todas son medidas antielusivas, y lo más importante, el delito penal. Nos quitaron el delito penal en la reforma del año 2010. Yo siempre les he dicho, en todas partes del mundo el delito penal para los evasores existe, y solo aquí no hay delito penal. Esto no estoy diciendo que hay que meterlos presos, lo que hay que decir es que se va a un juicio penal, y el juicio penal determinará cuál van a ser. Bueno, debería ir preso alguien que va. Bueno, al final de cuentas, hay delitos menores que se va preso, y por qué eso no se va a ir preso. Al final de cuentas, el juez va a determinar algunos que tienen que ir presos, ¿verdad? Pero obviamente tú dices, la Asamblea no me ha aprobado algunas cosas, la Sala Constitucional no me ha permitido hacer otras, pero no tiene que estar permanentemente el Ejecutivo buscando las formas de que los objetivos se cumplan. Nacho, lamento que no me haya podido dar a entender lo que te he dicho, que los procesos en materia fiscal son avances, y siempre hay un retroceso. Siempre hay un retroceso, siempre hay una contrarreforma. Pero por ejemplo, en el caso de esa ley que te fue rechazada, por ejemplo, para el delito penal, hace 2 años atrás creo que fue. Sí, y ahí está en la Asamblea esperando que se pruebe. Ahora en la transición yo estoy... ¿No se puede apurar la Asamblea? ¿No se puede hacer conciencia? Claro, estoy solicitando que ahora en la transición, una de las cosas que hay que revisar es lo que está ahí pendiente en la sala, en la comisión legal. Ahí está pendiente eso. No lo han mandado al archivo, no lo pasan. Entonces yo digo, bueno, ¿y cuándo lo van a revivir? Lo he dicho todo este tiempo atrás, y creo que hoy rinde más oportunidad para poderla aprobar ahora en la transición. Ok, vamos al corte y vamos a hablar en el próximo bloque de la transición. Cabalmente los hechos que ya señaló el presidente electo en relación a algunos puntos específicos que él esperaba que rápidamente se pudieran entrar a trabajar. ¿Cuál es la reforma tributaria? ¿Cuál es la reforma de pensiones? Y también habló de austeridad. Ya volvemos. Lo más lógico de pensar es que cuando hay continuidad de un gobierno a otro, el gobierno que va saliendo trata de dejarle la mesa lo más limpia posible al próximo gobierno, por un problema de lealtad, de amistad. ¿Ya? Aquí hay cosas, digamos, que limpiar de alguna forma. Una es, primero, digamos, el desfinanciamiento que tiene el presupuesto de este año en $1.000 millones. Hay que saber de dónde se sacan. Y por otro lado, está también el déficit fiscal, que hay que ver, digamos, cómo se proyecta desde ya, o se toman las medidas duras. Siempre se piensa que es mejor que tome las medidas duras el que va saliendo que no el que va entrando. Me imagino que un presidente a otro le pide, hágame el favor de lo que a mí me puede costar caro, a ti ya tú vas en salida. ¿Qué hay que hacer en este momento para digamos, cierto, dejar un poco más la mesa limpia? Ya se sabe que se van a echar mano a los préstamos aprobados o preaprobados, que suman 2.000 millones, tengo entendido, en préstamos aprobados en la Asamblea, y hay otros 2.000 millones en préstamos que se encuentran en fase de aprobación o preaprobación. Por ahí se habla, digamos, de bonos, también, digamos, echarle mano a los bonos y hacer lo que se llama el overroll, ¿no? Rollover, al revés, bueno, etcétera. Bueno, quisiera empezar aclarándote
a ti y a la amable teleaudiencia que las cifras que tú tienes no son las ciertas. ¿No son ciertas? Creo que los asesores que tú tienes se quedaron en la campaña. Yo Pero creo que ya hasta nombrar, ¿ah? bueno, nómbralos para verlos, por favor. $1.000 millones, prefiere. Por ejemplo, $1.000 millones, si los presupuestos no tienen $1.000 millones de desfase, Nacho. Bueno, a mí la última persona que me lo confirmó fue Merlin Barrera, que estaba trabajando con el equipo del FMLN en la última etapa. Te quiero decir una cosa, yo si a alguien he aprendido... Y al aire, ¿no? Si a alguien he aprendido a estimar y a reconocerle las capacidades que tiene, es a Merlin. Ajá. Creo que ella es uno de los descubrimientos que se hicieron en esta campaña. ¿Ya? Y con ella misma hemos platicado, pero te quiero decir de que los presupuestos están equilibrados. Lo que pasa es que las estimaciones de los presupuestos las hace cada quien como financista. Los diferentes analistas meten las emisiones de bonos dentro del presupuesto. Y es cierto, lo que pasó el año pasado es que la oposición quería que metiéramos en el presupuesto las emisiones de bonos, y claro, con eso lo que iban a hacer es trabar el presupuesto, que no ha de ser aprobado por mayoría simple, fuera aprobado por mayoría calificada. ¿Qué es lo que realmente se tiene? Se tiene un déficit fiscal que no es lo mismo que el déficit presupuestario. Esto cuesta hacer la diferencia, de alrededor de 950, 960 millones de dólares. Déficit fiscal para este año. El déficit fiscal, eso representa un 4%. Ya. Pero la mitad de eso es el pago de pensiones. Correcto. Entonces, quiero decirte de que... Pero todos son pagos, hay que tener ese dinero. Claro que hay que tenerlo. Eso no quita que no... pero técnicamente el presupuesto no tiene ningún desfase. El desfase es a nivel del balance fiscal, y esa diferencia hay que verlo. El presupuesto está dentro del balance fiscal, y el balance fiscal abarca el presupuesto y otro montón de cosas más. Las transferencias, lo que entendemos, las lo que no entendemos tanto este tema, solo sabemos cuánto falta de pisto. Claro, lo que falta de pisto para cerrar el balance fiscal es alrededor de 960 millones. Ya, casi 1.000 millones. Casi 1.000 millones, pero eso no es que el presupuesto esté desequilibrado. A lo mejor yo lo interpreté mal, pero que faltan 960 millones, estamos claros. Eso es. Voy a defender a Merlin, estoy seguro que ella sí se expresó bien. Yo también la defiendo. No, ella sí se expresó bien. Seguramente yo malinterpreté, pero la verdad es que en esa cosa, en ese detalle, para nosotros los periodistas es importante cuánto dinero se necesita. Claro. De esos 960 millones, te digo, la mitad es pago de pensiones, que no va en el presupuesto, pero sí va en el balance fiscal. El resto es devoluciones de IVA y devoluciones de renta, que son movimientos de caja y que no van en el presupuesto. Así es que eso es sencillo. Yo creo que es cierto, si yo comparara cómo recibí las finanzas públicas, las recibí con un déficit de 6.3, más de 1.300 millones de déficit, y ahora estamos en 960, o sea que hemos bajado de 6.3 al 4%, ya. Es un ajuste de casi 450 millones. ¿Cómo se va a hacer para ajustar? Bueno, ¿cómo se va a hacer? Las pensiones tienen su propia fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento es el famoso fideicomiso, que no lo inventé yo. Aquí vienen todos los grandes analistas que tú invitas a hablar de pensión, y ellos lo hicieron. Y ellos lo malhicieron, ¿verdad? Asesores que realmente me asusta cuando los veo, y que hablan del fideicomiso mal hecho, que la rentabilidad, que esto. Ellos fueron los que hicieron el fideicomiso. Lo hicieron en el año 2006. Y ellos hicieron malos cálculos de la tasa LIBOR. Ellos debieron de haber tenido un olfato de lo que era la tasa LIBOR. Y hubieran sabido que la tasa LIBOR en cualquier momento hubiera subido o hubiera bajado. Por eso la tasa LIBOR, cuando se mide eso... Ahora, difícil calcular que bajara tanto. Pero por eso se pone un mínimo y un máximo. Yo hubiera puesto un mínimo de 3% y un máximo de 5,5%. Con eso... De 8 pondría yo. No, creo que 5,5 está bien. Creo que con eso
no hubiera bajado de 3 a 1, pero en el día de mañana hubiera subido, no hubiera subido de 5,5 para arriba. Pero bueno, ahí estamos financiando con eso y creo yo de que esa es una fuente de financiamiento que hay que revisar el fideicomiso, estoy seguro de ello, segurísimo que hay que hacerlo. Tiene muchos defectos y creo que ya es hora de, ministro, de ajustar revisarlo eso. en favor del trabajador. Claro. ¿Y cómo va a ser en favor de No quién sé, más? porque ¿cómo al va a ser? final, el perjudicador ha sido el trabajador, el cotizante. Bueno, quien lo perjudicó fueron esos analistas que ahora me hicieron prometer que no peleara, por eso no voy a mencionar los nombres. Ya. Pero esos fueron los que arruinaron al trabajo. Ahora vamos a ver cómo lo arreglamos. ¿Quién le hizo prometer que no peleara? Me quedó la duda, mire. Parece que hay algo por ahí de que no hay que Toda pelear. la gente me ha dicho que ahora no hay que pelear. No hay que pelear ahora. Que ahora hay que consensuar. Ah, ya, ok. Pero eso es importante. Hay que generar vínculos con todos los sectores. Eso es importante. No estoy de acuerdo con lo que me dijo Federico Hernández. Él dice que le agradezco los comentarios positivos, pero dice que yo agarré las mañas de pelear que el presidente Funes. Ya. Y no es así. Lo que pasa es que mi labor es cobrarle y le cobro a los jefes de él, con los que él trabaja. Y naturalmente que no le debe gustar que ningún cobrador le toque la puerta. Ok, ministro, pero ¿qué hay que hacer rápidamente? Usted dice revisar el fideicomiso. Bueno, ¿qué pasa? Pero eso no le favorece mucho a la arca del gobierno, revisar el fideicomiso. Bueno, yo creo que esta pregunta es... Porque estamos hablando arca del gobierno. Hay que contestártela. Yo creo que ¿cuál es lo que sigue? Si quieres trabajamos en eso. Yo creo que el gobierno del presidente electo es un gobierno de continuidad, pero a la vez va a ser un gobierno de profundización de lo que ya se hizo. El gobierno del presidente Funes que estamos terminando, en primer lugar sentó las bases económicas, realizó los estudios de los proyectos más importantes del Fomilenio, el puerto, el aeropuerto, la zona marina costera, etcétera. Revisó todo el andamiaje legal, la ley de zona franca, la ley de servicios internacionales, la ley de calidad, la ley de innovación, la ley del turismo, la ley de la agricultura familiar, etcétera. Y entonces ahora la lucha que tenemos que hacer en el nuevo gobierno... Yo le voy a hacer una cosa que me la dijo Roberto Lorenzana aquí. Y Roberto Lorenzana va a ser el nuevo secretario técnico de la presidencia. Dijo, hoy día sí hay que sentar la base de la economía. Claro. Porque no sacamos nada con hacer una buena política subsidiaria, una política de la parte social, si no tenemos base sólida en la parte económica. Bueno, es que eso es lo que te iba a decir. Y yo creo que esa es la oferta, lo que están trasladando de la oferta política a la oferta de gobierno. Si nosotros no hacemos crecer la economía, no estamos arreglando el tema fiscal, no estamos arreglando el tema de pensiones, y además algo más importante para este próximo gobierno, no estamos profundizando los proyectos sociales. Entonces, es urgente, es indispensable, es necesario que realmente se trabaje en una plataforma de crecimiento económico. Con mucha seriedad. Con más que mucha seriedad. Ok, pero ministro, en este momento, usted tiene 2 meses para empezar una nueva etapa en su puesto de Hacienda. El gobierno seguramente quiere empezar las cosas en mejor situación. ¿Qué hay que hacer ya? Bueno, ahorita te quiero decir de que Porque parece que me está evadiendo la pregunta. No, ahora te lo voy a contestar. Sí. Pero te tenía que señalar cuál era la base de lo que hay que hacer en el próximo gobierno. Roberto te lo dijo muy bien, hoy trabajé con él más de 2 horas y media y realmente me dio gusto tener esa primera reunión de coordinación entre la Secretaría Técnica y Hacienda, que tan importante es y que ahora hay que profundizar esa relación. Bueno, para dar espacio a esa gestión de crecimiento de mediano plazo, es necesario mantener estable todo lo de corto plazo, y ahí estamos hablando del tema fiscal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este periodo de transición? Limpiar la mesa, como tú dices. ¿Qué es lo que hay que limpiar la mesa? Bueno, hay que convertir la deuda de corto plazo a deuda de largo plazo. Hay necesidad de aprobar una emisión de bonos para hacer esa conversión. Hay necesidad de aprobar también una emisión local de 330 millones
de bonos que vienen desde, creo que el presidente Flores, los famosos bonos FOSEDU, si tú te recuerdas, aquellos bonos de educación y seguridad. Hay que trabajar en el proyecto de la ley de responsabilidad fiscal, y yo creo que ahora sí vamos a triunfar en el pacto fiscal. ¿Por qué? Porque estoy seguro que Hato es un hombre de veras de mucha capacidad para poder establecer los puentes que vinculen a todos los sectores. Ok, ¿hay que hacer una reforma fiscal antes que empiece el próximo gobierno? No, yo creo que hay que hacer un pacto fiscal. Ese pacto fiscal, que es el que te digo que Hato debe... ¿Un pacto fiscal que debe tener como objetivos fundamentales? Debe tener los objetivos de mantener en primer lugar sostenibles las finanzas públicas. O sea, perdón, aumentar... No, fíjate lo que te digo. No he dicho impuestos. Lo que digo te he yo, dicho, lo que digo te he yo dicho que el es, Estado tenga más ingresos. Nacho, es que tú no dejas hablar. No. No, deja que explique para que la población te entienda. Mi problema si siempre no, es el tiempo y tu no problema es el tiempo. No, el problema es que tú debates y no eres entrevistador. Entrevístame que yo te voy a responder. Lo que te quiero decir es que el pacto fiscal va a garantizar que el país tenga sostenibilidad fiscal. Al tener sostenibilidad fiscal se tiene sostenibilidad social, y al tener sostenibilidad social se tiene sostenibilidad política. ¿Qué es en sí el pacto fiscal? Garantizar cierto nivel de ingresos para determinar cierto nivel de gastos. Los ingresos, yo creo que hay que buscar crecer los ingresos a niveles del 17%, y ahí hay que examinar todas las fuentes de crecimiento de los ingresos. No te digo que aprobar nuevos impuestos, esa es una forma de verlo. Yo creo que hay un espacio para nuevos impuestos, pero ese es un tema que tiene que verlo ya el nuevo gabinete económico. Pero creo de que llegar del 16 al 17% es un espacio ineludible. Si el país no llega al 17% de los impuestos, realmente no va a poder hacer frente a las necesidades que el gobierno tiene para satisfacer las necesidades económicas y sobre todo sociales. Ok, me quedo ahí, tengo que ir a un corte. Vamos a volver con ese 17%, por donde se puede lograr que los ingresos del país aumenten en un 17%. Tema importante para todo, ¿eh? Claro. Ya volvemos. Voy a retomar lo que dijo el ministro antes de irnos al corte, en un bloque anterior, y dijo hay que aumentar el nivel de ingresos en un 17%. No, al 17%. Al 17%, sí. Perdón. ¿Del 14 que tenemos actualmente o 15 No. Cuando yo recibí el ministerio lo recibí en 13%. Ahora estamos en... Y nosotros lo hemos llevado al 15,5% prácticamente. Ahora al 17%. Ahora tenemos que tener una meta de llegar al 17% del PIB, los ingresos tributarios. Ahora, me imagino, digamos, que hay que llevarlo no a fines de este próximo gobierno, sino que va a ser necesario que esto empiece a tener fruto rápidamente. Bueno, primero quiero decirte que llegar al 17% no es una cosa extrema. Aquí hay países como Nicaragua que tiene el 24% de carga tributaria y la gente va a invertir a Guatemala y paga los impuestos y no dice nada y se sienten muy contentos. ¿Nicaragua o Guatemala? No, Guatemala no tiene nada. Guatemala es el peor país de tributación que tiene. Exactamente. ¿Verdad? Pero Costa Rica tiene más que nosotros. No estoy hablando de los países suramericanos, Brasil tiene 30 y pico, no estoy diciendo de ellos, estoy hablando de los países centroamericanos. O sea, hay que hacerlo subir. Nosotros, Nacho, no tenemos impuesto predial. Somos el único país en América Latina que no tiene impuesto predial. Bueno, dígame, ¿hay que tener eso impuesto no puede predial? ser. Claro que hay que tener. ¿Va a proponer? ¿Cuáles son las propuestas que va a tener el Ministerio de Hacienda para aumentar la carga tributaria? Nosotros primero vamos a hacer propuestas administrativas para bajar la evasión y la elusión. Vamos a ampliar la base tributaria y siempre en nuestra mente está ver cuáles son las oportunidades de poner impuesto. Y uno pudiera decirte aquí cuál es el impuesto. Claro que cualquier impuesto que se pone está fuera de análisis el IVA. Fuera de análisis el IVA. ¿Renta no está fuera de análisis? La renta creo que ha llegado a su nivel máximo, a pesar de que creo que hay ajustes que hay que hacer. Todavía hay empresas que tienen exoneración
de impuestos y somos los únicos países. Ya sabemos que lo tiene usted ya en la mira, está claro eso. Yo no lo tengo en la mira la tiene la población. Ya, ok. La mira la tiene y todo el mundo sabe quiénes son. Ya, ok. ¿Verdad? Y tú lo sabes muy bien. No, claro que lo sé. ahora yo te voy a entrevistar quiénes son. Los periódicos, usted me refiere. Ah, bueno. Pero no son los periódicos, sí. Son los dueños de los periódicos. Los periódicos seguirán exentos, los libros seguirán exentos, pero no hay por qué los dueños de las imprentas o los dueños de los periódicos no paguen renta. Son los únicos que no pagan renta y eso no puede ser. Y ahí vamos encontrando espacios para llegar al 17%. Ahí va encontrando, pero en el caso, digamos, de renta, quiero volver, usted en esos son los aspectos. El trabajador, el empleado, no se le va a aumentar no la se renta. pretende buscar, no pretendemos buscar impuestos en la clase trabajadora, lejos de eso. Te quiero decir que nosotros exoneramos del pago de impuestos a más de 120,000 trabajadores cuando subimos la exoneración de impuestos de $200 a $500 y exoneramos de la obligación de declarar a más de 200,000 contribuyentes, justamente porque unimos lo que era la retención al impuesto calculado. Ministro, ¿el impuesto a la transferencia que se ha hablado? A la transferencia financiera, sí. Ese es un impuesto que todos los países lo tienen. También usted lo va a pedir. Nosotros lo estamos estudiando, está en estudio desde el año pasado. Yo se lo propuse al presidente Funes. Yo le propuse al presidente Funes 3 impuestos, para hacerte concreto. Uno, el impuesto a los bienes suntuarios. No es posible que la gente que tenga casas en el mar, en el lago Coatepeque... Carros grandes, importantes. Los carros no, estamos hablando de... ¿Por qué los carros no? Un carro que vale $300,000 debe pagar lo que cuesta. No, yo creo que ya pagan primera matrícula y pagan IVA. Yo creo que estamos hablando de los bienes inmuebles suntuarios, arriba de $350,000 las viviendas. ¿Quién tiene arriba de 350,000? 350,000 es de veras una casa buena. Entonces, se lo propuse al presidente Funes, le propuse el impuesto a las transferencias financieras y quitarle la exoneración de los impuestos a los propietarios de los periódicos. Pero y de las quizás, digamos, el problema es que muchos políticos tienen casas de ese tamaño, ¿no? Bueno, pero si tienen que pagar. Yo también tengo la suerte de tener casa, no de ahora, para que no se entienda. La compré en Colones cuando era empleado del Banco de Comercio, ahí me la vendieron. Y tengo ese privilegio de tener casa de veraneo y por lo tanto debería pagar impuestos. Es más, le pedí a don Marco Fortín que me fuera a poner medidor del agua, pero que a la par que me ponga el medidor del agua a mí, le ponga a todo alrededor del lago de Coatepeque medidor del agua. Se lo pedí a Marco Fortín y es una promesa que ¿Por qué no pagan agua ustedes? Es una promesa que él me la dio y no me la ha cumplido. ¿Ah, sí? Así es que ahí estamos. Hay donde sacar muchas cosas. ¿Sí? Sí. En el caso, digamos, de las transferencias, ¿exactamente cuál es? Las transferencias es el impuesto que se tiene a las grandes transferencias. Sí, porque hay gente que piensa que para hacer un cheque, que por retirar. Nada. No se toma en cuenta ni el pago de los sueldos, ni el pago de los servicios, ni los cheques de baja monta, ni el pago de los créditos. Es una cosa que afectará únicamente a las grandes operaciones financieras. Y ese va ligado también al control de la liquidez, justamente porque al poner un impuesto a las transferencias financieras hay una tendencia a manejar efectivo, entonces también hay que controlar la liquidez. Ese es un impuesto que se tiene en muchos lugares de América Latina y nosotros no tenemos. Así es que también se lo propuse al presidente Funes. ¿Usted cree que el próximo presidente va a tomar en cuenta esas cosas que el presidente Funes no le tomó en cuenta a usted? Yo pienso que el nuevo gobierno tendrá que valorar o se hace necesario, ya no se puede seguir soportando las finanzas como están. Bueno, es que te quiero decir de que aumentar al 17% no debería ser nada oneroso para ningún contribuyente. Pero ministro, cuando yo le digo, si no se toman medidas, ¿qué pasa en el país? Bueno, hay que tomar medidas. Las medidas son de sacrificio para toda la población. Hay que tener austeridad. Por ejemplo, ese caso que ha generado mucha bulla con el costo de la transmisión del mando. Ahora es transparente.
qué bueno pero que no importa, ministro. Si qué fuera, bueno que somos transparentes nosotros. Pero yo Nacho. creo que más que decir si antes fue más o antes fue No, menos, no, pero hay el que problema decirlo. es que Hay somos que un país decirlo. pobre, y a mí me da lástima cuando veo en un país pobre, que no veo en un país rico, funcionarios con vehículos que son para países ricos, no para países pobres. Sin duda alguna hay que limitar todo eso, pero déjame contarte, el hecho de la transmisión antes no se miraba porque se hacían bajo la mesa, ahora que se hace sobre la mesa estamos viviendo se tiempos conoce. diferentes, hoy día la Claro, transparencia estamos viendo, fundamental. pero los que critican, Y las redes sociales son muy importantes en esto, un es problema sumamente de importante. modernización y tecnología. pero a mí me parece que no es correcto ni es justo que uno de tus grandes analistas que tiene aquí, cuyo nombre no voy a mencionar, ¿Quién es? Pues, anda preocupado por cuánto vale el regalo de un Cristo de Torogós que el presidente Funes le llevó al Papa. Y anda preocupado por cuánto vale el retrato de Monseñor Romero en el Salón de Honor. Bueno, todo eso es importante. Yo creo Mire, Nacho. pero en otros países eso es normal, y No, nadie, Nacho. digamos, va a ocultar esa información Claro, de cuánto si no costó es un oculta. regalo, de cuánto costó un viaje. Sí, no es oculta, eso no es oculto. Ok, Ahí está la ministro, información. Ministro, ¿y qué le recomendó usted al presidente Funes en relación a la reforma, a lo que usted ha pedido, una reforma de pensiones, que cree usted que ahora es necesario Bueno. que se apruebe? Bueno, ese es un tema complicado. Te quiero decir que al arreglar el problema del crecimiento económico se está arreglando también el tema de pensiones. El tema de pensiones lamentablemente es un tema difícil que el arrastre nos ha llegado hasta aquí. Yo creo que en primer lugar hay que hacer un diálogo muy grande. Don Jato nos va a ayudar en eso. Él es un gran componedor de ideas y él va a ser buen fruto y un gran aliado para mejorar la comunicación en el tema también de pensiones. Vamos a llamar a todos los sectores, les vamos a explicar cuál es el problema, les vamos a explicar las diferentes opciones y alternativas que hay para que la sociedad pueda ir formulando una política pública en materia de pensiones. Yo creo que hay que hacer algo en el tema de pensiones. No solamente Un problema histórico, ¿eh? No, es problema histórico, y eso no implica sacrificar a la población, no implica sacrificar a la población, lejos de eso, creo que mucha de la población se va a ver beneficiado, pero hay que determinar que el promedio de las pensiones en El Salvador apenas llega a $800, entonces te puedes imaginar, la mayoría de la gente, el 50-60% tiene pensiones mínimas. No, hay cosas peores. Solo el 25% del trabajador salvadoreño es pensionado. Claro, solo el 25%. Y el resto, digamos, a saber cómo va a entonces vivir hay que pensar en soluciones un poco más audaces. Por ejemplo, hay que trabajar con la pensión universal no contributiva. Hay que pensar en muchas cosas. El anciano, el mayor, tiene derecho, ha trabajado y tiene derecho a una pensión aunque no haya contribuido a la seguridad. Entonces, es un problema muy complejo, Nacho. Yo realmente... ¿Está en condiciones el Estado de entrar a eso? Yo creo que sí. Si está abogado con lo poco que tiene hoy día, yo creo que sí. Yo creo que el Estado puede hacer muchas cosas y puede solicitar el apoyo de la población en otras cosas, puede reorientar algunos recursos. Así es que yo creo que esa es la labor que el nuevo gobierno tiene que hacer. En términos, porque me habló muy general en este tema, en términos específicos, ¿hay alguna recomendación de parte del ministro de Hacienda? No todavía. Se decía que usted tenía ahí ya el proyecto listo. Lo que yo tengo es un diagnóstico y no lo tengo guardado. Se lo he presentado a los diputados. Por eso es que muchos de los asesores de la campaña del partido contrario venían a decir medias verdades y medias mentiras sobre el tema de las pensiones, y por eso el tema de las pensiones fue un elemento subjetivo que los medios de comunicación apoyaron, los medios de comunicación apoyaron en beneficio, dicen ellos, para generar el miedo a la población. Ahora se han dado cuenta que no vamos a trabajar el tema de las pensiones transparente, de cara al pueblo, con el pueblo, vamos a encontrar soluciones Ministro, conjuntas. yo he tocado ese tema en varias oportunidades, pero no para generar miedo. Es una situación importante de analizar en el país, y el mismo presidente electo lo ha dicho. Hay que hacer una consulta pública sobre el tema, por lo tanto no es para generar miedo, es porque hay una cosa real. Es lo que te estoy diciendo.
Es lo que justamente te estoy diciendo, que hay que conformar una política pública en materia de pensiones. Ahora que trataron de generar miedo para la época de las elecciones, en las pensiones. El tema no se tocó. Nacho, eso es cierto. Ningún candidato quiso hablar de pensiones. Nacho, había periódicos que sacaban páginas de páginas que le íbamos a quitar la pensión, que le íbamos a quitar la pensión vitalicia, que le estábamos robando una cosa, que le estábamos quitando otra. Y eso no se vale, como dicen tus analistas que vienen aquí. Bueno, yo no sé qué analista se refiere, yo hablo por mi programa o puedo hablar por lo que ha hecho con Telecorporación en el tratar estos temas, ¿no? Pero lo que usted me dice en los periódicos es otra cosa. Me queda un poco de tiempo, ya no me queda, se nos fue el tiempo rápidamente, vamos al corte y volvemos con las preguntas del público. Vamos con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche a través de las redes sociales. Muy buenas noches, Francisco. Señores, muy buenas noches, con gusto. Platicamos primero con lo que dice Mauricio Arias. Dice, señor Cáceres, ¿por qué el ministerio que usted preside solicita información de mercadeo a los grandes contribuyentes? ¿Y qué piensa acerca de la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la suspensión del impuesto de 4 centavos a las llamadas telefónicas? Marco Sánchez dice, ministro, sabemos que levantar la economía de un país es un proceso de años, pero este país ya no puede esperar. ¿A qué señales debemos de estar atentos en los últimos días del presidente Funes y los primeros 100 de Sánchez Serén? Pregunta Marco Sánchez. Adela dice, el licenciado Carlos Cáceres, ¿cuándo va a contribuir para que la Universidad de El Salvador sea una realidad en Ahuachapán? Marcelo Vega dice, señor ministro, tengo una devolución de renta de 2012 que no sale por una empresa que no ha pagado. Ya fui en varias ocasiones a la Defensoría del Contribuyente y me dicen que está en la fiscalizadora. Ya no sé qué hacer, la verdad. La empresa se ha mudado a Santa Ana y mi temor es que cierre y no pague. ¿Qué hacen con estas empresas? Pregunta Marcelo Vega. Abe Rodríguez dice, se debe combatir la evasión y elusión fiscal. Deberían de habilitar un número telefónico para denunciar los negocios que no quieren dar factura. Alejandro Velado dice, ¿dónde está el Cotrams? Deben muchos meses a varias empresas. Se lo digo porque nosotros somos una empresa, dice Alejandro Velado respecto al Cotrams. Ada dice, ¿qué harán para conseguir los fondos que se estaban obteniendo en las llamadas internacionales y con los del FODES? Denia dice, ¿para cuándo comienzan las devoluciones específicamente? Héctor Castillo dice, el sector informal es fundamental, serían ingresos al fisco muy significativos. ¿Tienen en mente algo en específico? Luis Marroquín dice, pero ¿cuáles serán las medidas paliativas de corto plazo para resolver respecto al tema fiscal? Wilfredo Hernández dice, consulté por qué no pagan los que quedan, ya son 4 o 5 meses vencidos. Yo tengo uno del Hospital Rosales y dicen que Hacienda plantea en otro tuit que quedó pendiente. Arturo Méndez Azar dice, por favor, la clase media ya no aguanta, un impuesto más y lo social estalla. Sabotaje económico igual a crisis. Hay otra serie de interrogantes, pero con esta vamos al estudio para obtener respuestas del señor ministro. Ok. Señor ministro. Qué cosas, pero vamos a ver. En el tema de los 4 centavos, la Corte acaba de declarar inconstitucional los 4 centavos y conste, vale la pena que los estudiosos del derecho vean lo que el magistrado suplente Eliseo Ortiz ha observado, porque creo que vale la pena que lo observen. Yo no cuestiono las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo de la Sala de lo Constitucional, conozco mucho, soy muy buen amigo de ellos, pero simplemente les pido que los estudiosos vean lo que el magistrado Eliseo Ortiz ha observado. Afortunadamente tenemos 6 meses para seguirlo cobrando. Ese impuesto generó 80 millones cuando se inició, ahora solo 33 porque hay también mucho transfer de llamadas internacionales que se domicilian de aquí y que en domicilio hacen cada vez iba a bajar el cabello. Y cada vez va a bajar más porque la parte tecnológica no puede. Las señales de crecimiento económico, bueno, aquí si no crecemos, el problema es delicado para el país. Por eso es que debemos crecer, debemos tener confianza en el país. Los empresarios deben invertir aquí con confianza como lo hacen en Nicaragua, como lo hacen en otros países. Y deben generar su rentabilidad buena aquí. Este es su país, hay que quererlo y hay que trabajar aquí. La Universidad de Ahuachapán, hay un proyecto de
Usted es guachapaneco, ¿no? Yo soy guachapaneco. Ya, por eso que hay un proyecto le preguntaron, yo creo. de una facultad técnica en Aguachapán y se está apoyando. Quiero decirle que los presupuestos de la universidad, que de veras son pobres, deben aumentarse, pero deben aumentarse bajo una óptica de reestructuración completa de la universidad, no simplemente que se le dé presupuesto para aumentar sueldos y gastos corrientes sin que eso implique una mejora en la calidad de la educación. Eso inclusive cuando estaba el presidente electo Sánchez Serén, formamos una comisión de alto nivel en el que estaba Educación, Universidad y Hacienda, que iban a trabajar para arreglar el problema. Estoy seguro que él le va a poner un especial interés al tema de la universidad. El tema de que hay empresas que se llevan las retenciones, sí, ese es un problema. Y para eso es que es el delito fiscal, esa es apropiación indebida. No solo apropiarse el IVA, sino que también las retenciones de los empleados es indebido. Yo no puedo hacer nada con este contribuyente que menciona que desde el 2012 esta empresa se fue a Santana, porque yo quisiera meterlo preso, porque se ha apropiado del dinero de este contribuyente, pero desafortunadamente vamos a reactivar lo que es el delito penal para poder juzgar a esta gente. El tema de elevación y ilusión fiscal va un número, si hay un número, yo lo que les puedo dar es el teléfono, el 2244-3002, y creo que es importante que el área que se comunique en el área de comunicaciones, ahí hay un teléfono en que hay denuncias completas. ¿Por qué el ministerio no tiene una publicidad permanente en relación a ese tipo de teléfono? Bueno, nosotros hacemos campaña cuando debemos hacer campaña. Por ejemplo, hacemos... Pero la gente debería tener ese número en la cabeza. Claro, el teléfono claro, que creo que vamos a trabajar en eso. Hacemos campaña por las declaraciones. Ahora estamos haciendo campaña de que hagan sus declaraciones por internet. De veras es fácil declarar, háganlo. El sector informal, creo que el control de la liquidez que genera el sector informal, que yo lo mencioné en esa retención del sistema financiero, creo que va a facilitar bastante el control de esto. El pago de los proveedores. Bueno, nosotros tratamos de que la deuda de los proveedores no pase de 90 a 120 días. Y yo en esto quiero decirles... Yo no sé cómo hacen los proveedores para poder vivir con este sistema. Bueno, el Estado es pésimo pagador. Pero mira, Nacho... Debería pagar en 30 días. Te quiero decir esto. Los supermercados, los grandes almacenes, Tampoco las ferreterías se van a 180 días. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando llega a 180 días tienen una empresa paralela de factoraje que le dice, mire, quiere pronto pago, le descuento la factura, deme un 10% más y le pagan. Entonces, el Estado paga dentro de los procesos normales burocráticos. Entrega la mercancía, se revisa, lo revisan, lo mandan a Hacienda le manda el dinero, y eso dura 60, 90 días, o sea, se puede mejorar. Ahí sería bueno una ley, digamos, que protegiera sobre todo al pequeño, ¿no? Se puede mejorar, ese sistema vicioso que existe, en que incluso hasta el Estado cae. Lo que te quiero decir es que esta es una práctica que el Estado comercialmente tiene que mejorar, y creo yo que aún en las condiciones actuales paga mejor que muchos de las grandes empresas de este país. ¿Por qué compararse? Porque hay que comparar el medio. Si es que el medio es todo. No, lo que pasa es que obviamente hay un daño que se hace al proveedor. Déjame decirte algo, yo estoy seguro que en la factura han contemplado los intereses de esos 90 días. Estoy seguro que cuando ellos ofertan al sector público, los intereses de esos 90 días... ¿Cuánto se puede abaratar las cosas, digamos, si funcionara bien el sistema? Bueno, sí, es cierto, se puede mejorar, pero creo yo que el crédito comercial del Estado está dentro de los límites, inclusive mejor que otros sectores. El tema de la clase media que don Arturo Méndez Azahar mencionó, es cierto, la clase media es un sector que hay que fortalecerlo. Paga los platos rotos. Yo digo que los países que fortalecen su clase media son países más iguales, más justos.
Yo creo que El Salvador ha avanzado también en equidad y en igualdad, y creo yo que eso ha hecho sacar de pobreza algún sector. La pobreza ha bajado en un 11%, y eso ha venido a fortalecer un tanto la clase media, y ahí vamos. Yo creo que las oportunidades, de la dignificación de los sectores más bajos va a ir fortaleciendo a la clase media, pero también la clase media tiene que visualizar que no por ser el sándwich de la sociedad, vayamos nosotros a tener que estarle dando subsidios a una clase media. Yo creo que tenemos que subsidiar a los sectores que realmente son los más vulnerables. Así es que yo diría, sí, es cierto, la clase media se ve en aprietos, la clase media es cuando se queda sin empleo genera un problema, cuando tiene una enfermedad se queda un problema, pero creemos nosotros que por ahí es. Bueno, yo finalmente, Nacho, lo que quisiera es dar un mensaje de buena expectativa. Ahora es un gobierno remozado, es un gobierno nuevo, con buenas expectativas. Debemos darle gracias al gobierno que se despide, ha iniciado cambios de veras fundamentales en este país. Todo el tema de la inclusión es realmente algo soberbio de lo que se ha hecho, por más de que a mucha gente no le gusta. El tema de una mayor equidad y menos privilegios, al menos emotivos, han existido aquí. Creo que eso ha generado grandes sectores, y yo creo que tal vez el mensaje que le diría es, mire, únase a las mesas de trabajo que se van a formar para tener un buen diálogo. Yo creo que eso es muy importante, que haya un diálogo social rico, constructivo, y no es el hecho de decir, mire, nosotros no transigimos en esto, en la libertad, en esto que... No, si la libertad no es un principio que sola Nebla tiene, la libertad lo tenemos todos, la equidad lo tenemos todos. Entonces yo diría que aquí hay que cambiar el lenguaje de todos, hay que seguir adelante. Y de veras, no es que me pidan que ahora cambie el lenguaje del presidente, fue el presidente. Desafortunadamente le pido disculpas a todos aquellos que me ha tocado cobrarle, pero cuando el presidente me manda otra vez al Ministerio de Hacienda, me va a tocar volverles a cobrar, no hay de otra. Ah, y esos son sus enemigos, su único enemigo, los que les cobran. No les gusta que les cobre, ¿y qué puedo hacer? Pero realmente esa es la naturaleza del cajero del gobierno. Okay, buscar dinero para pagar. Gracias, ministro, por estar esta noche. Obviamente le deseamos suerte en la conclusión de esta total gestión y la que inicie. Gracias, Nacho, es un gusto haber estado aquí. Un saludo a todos. Gracias, amigos televidentes, por su sintonía. Los espero mañana siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.